Muy buenos días, hermano. Que el Todopoderoso le llene de muchas bendiciones. Espero que el pueblo de Dios esté bendecido, en comunión con Dios y que esté protegido por su gracia y su amor. Es para mí un momento maravilloso poderme dirigir a ustedes a través de este medio con el propósito de llevarle el mensaje de la palabra de Dios. Es un privilegio grandísimo que podemos hablar del Señor, que podemos predicar de Cristo y que podemos conducir la persona hacia la vida eterna. Muchísimas gracias. Y pido a Dios Todopoderoso que el mensaje de hoy llegue a su vida, a su corazón. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo nosotros caminar en el camino de Dios, cómo nosotros examinar si verdaderamente estamos en el camino. Y eso lo manejamos por la palabra de Dios muy bien. Es decir, que todas las personas que vieron el mensaje del domingo saben que debemos caminar en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Él ha trazado un camino en el cual nosotros debemos caminar. Hoy yo quiero hablarte si ya encontraste el camino y si verdaderamente está en el camino. ¿Qué debe comenzar a hacer inmediatamente encontrarte el camino de Dios? Para tú mantenerte en el camino, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que iniciar una relación con Dios exitosa, una comunión con Dios. Y quiero hablarte un poquito en qué se basa esa comunión en esta mañana. ¿Qué es lo que te va a llevar a ti a la seguridad, a poder caminar en este camino con éxito? Te voy a enseñar y vamos a leer la palabra de Dios. Yo voy a iniciar con un verso, voy a iniciar con una escritura que está en Mateo 13 y 14. Esta escritura dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta de la perdición es ancha y el camino de la perdición es espacioso, y muchos son los que van caminando por ese camino. Ahora, el 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Si tú eres de esos pocos que lo han encontrado el camino, mantente en el camino con una relación con Dios. El éxito de tu vida espiritual va a depender de tu relación con nuestro Señor. Esa relación va a estar basada en una comunicación con Dios. Esa es la relación. ¿Cómo tú vas a estar comunicado permanentemente con Dios? Bueno, número 1, tú hablando con Dios por medio de la oración. Él hablando contigo por medio de su palabra. Si tú te mantienes en esta posición de oración continua a Dios y leyendo la palabra de Dios todos los días, tu relación con Dios va a ser maravillosa. Recuerda, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque él caminó con el Señor. Porque caminó con Dios. Ahora, tienes que caminar con Dios. ¿Cómo va a caminar con Dios? En una buena relación con Él. No te puede apartar. Oración y lectura de la palabra. De eso vamos a hablar hoy. Oración y lectura de la palabra. Esto es lo que va a garantizar la buena relación con Dios. Si tú no oras, ni lees la palabra de Dios, tu vida está en peligro. Tu vida espiritual está en peligro. Tu vida no va a ser fructífera.
tú vas a vivir una vida espiritual en un caos, porque tú no hablas con Dios, pero Él tampoco habla contigo. Tú no tienes una relación con Dios. Tú crees en Jesús, sí, tú crees en Jesús, pero tú no vives la vida que Cristo quiere que tú vivas. Y Cristo quiere que tú vivas unido a Él. Si tú no estás unido a Cristo, tu vida no va a ser exitosa. Tu vida va a ser, sí, pasará por este mundo, pasará y durará 20 años en el Evangelio, pero sin fruto. Porque para tú tener fruto en la vida cristiana, tú tienes que estar unido a Cristo. Y vamos a ver eso. Vamos a comenzar, hermano, con un ejemplo maravilloso. Te voy a mencionar varios ejemplos en esta mañana que te van a ayudar a comprender de qué estamos hablando. El mismo Jesús, oraba continuamente, pero no un ratito, pasaba la noche orando. Mira lo que dice Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escucha bien, ¿por qué Jesús pasó la noche orando a Dios? Hermano, porque inmediatamente amaneciera ese día, verso 13, Jesús iba a tomar una decisión importantísima. Una de las decisiones más importantes en el ministerio de Jesús era la que él iba a tomar. Por eso él tenía que orar suficiente a Dios y que Dios le dirigiera y que Dios le dijera quiénes eran esos hombres de todos los discípulos que le seguían. Él tenía que elegir 12 hombres, que esos 12 hombres estuvieran capacitados para continuar la obra de Cristo en la tierra. El verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a su discípulo y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escucha bien, de toda la gente que le seguía, él tenía que elegir 12 hombres. 12 hombres. Importantísimo. Estos hombres que Jesús eligió no podían fallar. Ellos eran los que iban a llevar el evangelio por el mundo entero. Esta era una decisión importantísima, trascendental, grandiosa. Pero para Jesús tomar esa decisión, él pasó la noche entera orando. Cuando fue la mañana, tomó la decisión, pero ya Dios le había dicho. Si tú ya encontraste el camino de Dios, tú no puedes hacer nada en esta vida, nada, sin hablar con Dios. Todo lo que tú vas a hacer. Tú vas a comprar un carro, tú tienes que orar a Dios. Tú vas a comprar una tierra, tú tienes que orar a Dios. Tú tienes que hacer un viaje, tú tienes que orar a Dios. Todo lo que tú te vas a hacer, tú vas a casarte, tú tienes que orar a Dios. Lo que tú vas a hacer, tienes que orar a Dios para que te vaya bien. Tú no puedes tomar una decisión en la carne, por tu propia decisión, por tu propio gusto. Ya usted es un hijo de Dios, usted depende de Dios, usted está caminando hacia la vida eterna. Nada en esta vida le puede ser un estorbo, nada en esta vida le puede interrumpir este camino. Por eso usted no puede tomar decisiones por su propia cuenta, ni porque alguien le diga. Usted tiene que orar a Dios y decir, Señor, Padre mío, yo quiero que tú me digas si esta decisión es correcta. Si no es correcta, quítamela de la mente, ayúdame, porque yo no quiero estorbo en mi vida. Yo quiero servirte a ti, yo quiero amarte a ti y yo no quiero un estorbo. Entonces, decisión. Escucha otra cosa interesante. El día que Jesús iba a ser apresado para ir a la cruz. Mira dónde estaba Jesús. Mira dónde estaba Jesús. En Lucas, capítulo 12, verso 40. Cuando llegó a este lugar, Jesús le dijo, oren para que no caigan en tentaciones. Hermano, esta fue la oración en Getsemaní.
Ustedes saben bien lo que pasó allí. Vamos a leer un poquito. Y se apartó Jesús de los discípulos. Verso 41. Y se arrodilló y oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Siempre tenemos que decir esta palabra: no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Nunca va a hacer lo que yo quiero. Tú no le puedes torcer el brazo a Dios. Tú no le puedes decir a Dios lo que te conviene a ti. Tú no sabes lo que te conviene a ti. El único que sabe lo que me conviene a mí en mi vida es el Señor Dios Todopoderoso. Tú no sabes cuál es su voluntad para ti. Todo lo que Dios haga contigo está bien hecho si tú estás en el camino de Dios, si estás en relación con Dios. Mira esa palabra. No se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y se le apareció el ángel del cielo para darle fortaleza, porque estaba en agonía. Oraba más intensamente, y era su sudor como gota de sangre que caían a la tierra. Jesús estaba pasando por un momento terrible, difícil, que quizás ni tú ni yo nunca jamás hemos pasado. Jesús va a ser apresado por unos enemigos. Jesús va a ser llevado a la cruz inocente por nuestro pecado, sin ser culpable, porque Él mismo decidió morir por nosotros. Y ahora Él está tomando una decisión increíble. Pero Él está diciendo: Señor, si hay alguna manera de que tú me puedas evitar esto, ayúdame, Señor. Pero yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad como quieras. Tú me dices nada más. El Señor le dijo: no, tú tienes que ir a la cruz. Tú tienes que ir a la cruz. Tú tienes que salvar la humanidad. Es decir, que ya es una decisión. Ahora, escucha el verso 47 del capítulo 22. Mientras aún hablaba, se presentó una turba, el que se llamaba Judas, y uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó para besarle y entregarle. Jesús está orando porque su vida va a pasar por una tensión grande. Estamos hablando de la necesidad de orar por cada cosa. Jesús lo hizo por cosa importante. Mira la vida de Jesús. Tienes que mirar la vida de Jesús. Oraba constantemente. Oraba constantemente Jesús. Ahora, en estas dos decisiones, Jesús se puso en la mano de Dios. ¿Qué tiempo tienes tú que no oras? Como predicador, ¿cuántas veces sube al púlpito sin ni siquiera hablar con Dios? ¿Cuántas veces? Solo hablar y hablar y hablar. ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestra vida sin hablar con Dios? Nos va mal, porque no consultamos a Dios. Ahora Dios sabía el final. Tienes que hablar con Dios. Dos decisiones. En la primera, iba a elegir sus apóstoles. Tienen que ver, hermano, que Jesús, esos hombres, lo enseñó por 3 años. Lo adoctrinó. Tuvieron alguna dificultad. Jesús se la corrigió. Pero tienen que ver que el día que Jesús lo apresaron, Jesús le dijo: soy yo, pero a ellos déjalo ir. A ellos déjenlo ir. Jesús no quería que ninguno de estos 12 hombres estuvieran en la cruz mientras Él lo están crucificando. Ellos corrían un riesgo grande allí, mirando a Jesús en la cruz. Nadie sabía lo que iba a pasar con estos hombres. Sin embargo, Jesús lo mandó y le dijo: váyanse, quédense. Cuando Jesús resucitó, entonces se le apareció donde yo estaba y le dijo: paz a vosotros. Todo ha terminado, estamos en paz. Estaban todos los hombres allí orando, encerrados en un cuarto.
y estaban asustados y estaban nerviosos. Pero Jesús entonces ya comenzó a hablar con ellos y le dijo después que se fueran a Jerusalén, que se quedaran ahí en el aposento alto hasta que Él mandara el Espíritu Santo de Dios. Y después todos estos hombres entregaron su vida por Jesús. Todos murieron por Jesús, excepto Juan, el discípulo amado, que fue llevado a la isla de Patmos, y luego, después que terminó esta visión, fueron y lo buscaron, lo metieron preso, y luego fue sepultado después que murió. Entonces ellos entregaron su vida por Dios, porque Jesús tomó buena decisión. Esto es un ejemplo para nosotros. El Todopoderoso hablando. Quiero seguir en esta línea, y te voy a mencionar una historia que a mí me fascina, por eso te la voy a mencionar. Esta historia de Nehemías a mí me fascina, a mí me encanta. ¿Sabe por qué me encanta esta historia? Porque también está basada en la oración. Yo quiero que tú veas lo que pasó aquí. Y esto es inspirador. Esto es inspirador. Nehemías, para que vea la oración. Estamos hablando de la oración. Luego vamos a pasar a la palabra de Dios si nos da tiempo, y si no, el domingo seguimos. Pero si me da tiempo, voy a agarrar hoy varias cosas que tengo para enseñarte. Pero mira, Nehemías es el copero del rey de Persia, Artajerjes. Y él es el que prueba la comida antes del rey tomarla. Y él está en el palacio. Es un hombre que tiene una relación con Dios. Es un hombre con quien el rey puede consultar. Un gran hombre. Él es hebreo. Él había quedado allí en la cautividad. Y él está ahí en un puesto importante. Pero de repente viene de Jerusalén una persona. Y él le pregunta, en Nehemías, vamos a Nehemías capítulo 1, vamos al verso 2 de una vez. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado. Es decir, los que habían escapado de Babilonia, que ahora están en Jerusalén, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Él le preguntó nada más, ¿cómo están ellos? Una simple conversación. La respuesta fue, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal, y enfrentan y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esa fue la noticia. El muro de Jerusalén, los enemigos lo habían derribado y la puerta la habían quemado. Esa fue la noticia. Escucha la reacción de Nehemías. Verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan su mandamiento. Ahí él comenzó a orar y a hablar con Dios en oración. ¿Qué le pedía a Dios? Pidiéndole, ¿qué está pasando allá? Pero él no se quedó ahí. Él no se quedó ahí. Después que él oró, si leen, él confesó el pecado del pueblo. El pueblo había pecado. El pueblo estaba completamente sin reunirse, sin templo. Ellos no estaban haciendo nada, absolutamente, fuera de no estaban leyendo el libro de la ley, no estaban adorando a Dios, no estaban haciendo nada. Lea este lindo libro. A él enfrentaba una tarea. En el capítulo 2, cuando él llega al palacio, el rey le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo triste. Y él dice, bueno, lo que me pasa es, y le contó la historia, mi pueblo está en gran afrenta y está mal.
El rey le dijo, ¿qué quiere que haga? Yo quiero que tú me ayudes y me dé un permiso para ir. Yo quiero reconstruir los muros. Yo quiero ir a mi pueblo y reconstruir los muros. Yo necesito que tú me des guardia para que me franqueen el camino. Me dé permiso para cortar madera. Y me dé un equipo para ir conmigo. Y cuando le señaló el día, así lo hizo. Lee esta historia. Nehemías reconstruyó los muros con toda la presión. Trabajaban con una mano y con la otra la espada. No se dejó vencer. Reconstruyó los muros, pero no solamente reconstruyó los muros. Él también reconstruyó la vida espiritual del pueblo de Israel, de Jerusalén, que estaba allí, sin reunirse. Después que terminaron en el capítulo 7 de Nehemías de reconstruir todo, trajeron a Esdras con el libro de la ley. En el capítulo 8, hermano, en el capítulo 8 de Nehemías está, reconstruyó los muros, pero reconstruyó la vida espiritual del pueblo. Nehemías trajo el libro de la ley y puso al pueblo en una plaza, a todo el pueblo lo reunió y le leyó el libro de la ley. Y el pueblo comenzó a llorar. Y el pueblo comenzó a llorar porque no estaban haciendo nada de lo que decía la ley. Sin embargo, Esdras le dijo, no estén llorando, no estén tristes, porque Dios ha perdonado nuestro pecado. No estén así. Al contrario, vayan a comer, vayan a tomar vino, vayan y sírvanle a la gente, denle comida a los pobres. Hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan, pero Dios ha perdonado nuestro pecado. Así nosotros también. Él hizo las dos cosas. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo Nehemías fue orar. Orar para que Dios le diera éxito en su obra. Y le dio éxito. Tienen que leer el libro completo. Yo he leído este libro varias veces. Y cuando comienzo a leer el primer capítulo, no puedo dejar de terminar el libro completo. Porque me gusta otra vez y otra vez y otra vez. Me gusta. Porque es una historia maravillosa. Estamos hablando de la relación con Dios. 2 vías. Oración. Nosotros hablando con Dios y Dios hablando con nosotros a través de las Escrituras. Quiero ir un poquito más acerca de la oración. Quiero leerte algunas escrituras. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Romanos 12:12 dice, gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Filipenses capítulo 4, verso 6. No se preocupen por nada, que sus peticiones son conocidas delante de Dios en toda oración, ruego y en acción de gracia. Ustedes no se preocupen por nada si ya presentaron todo a Dios en oración. Eso es interesante. En 1 de Pedro 4:7 dice, el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. El fin se acerca, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. 1 de Pedro 4:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra lo que hacen el mal. Los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Hermano, esta es la vía. Esto es grandioso en las Escrituras, la oración para comunicarnos con Dios. Ahora Dios tiene una vía para comunicarse con nosotros. Vamos a entrar en un momentito en este detalle. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios acerca de estudiar las Escrituras.
Si no estudia las Escrituras, no va a conocer la voluntad de Dios. Si no estudia las Escrituras, tú vas a ir a cualquier iglesia y tú vas a aplaudir lo que diga el pastor. No importa si es mentira o es verdad, porque tú no conoces la Biblia. Lo más triste de este mundo, que la persona tiene la verdad en su casa, la Biblia en su casa, y se dejan engañar, porque no leen la Biblia, ni conocen la Biblia. El pueblo de Dios es un analfabeto bíblicamente. El porcentaje de personas que conocen la Biblia es muy poco en el Evangelio. Las personas van a las iglesias a aplaudir como corderitos, y no importa lo que estén aplaudiendo ni creyendo. El creyente tiene que ser sabio y chequear por la Biblia si lo que están diciendo es verdad. Ahora, escucha bien lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: todas las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Si tú vas a enseñar a alguien la palabra de Dios, no use otra cosa. Puede equivocarte. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Si tú vas a convencer a alguien de que está equivocado, también tiene que ser por la palabra de Dios. No puede ser con filosofía, no puede ser con palabras vanas, no puede ser con cuento ni mentira. Tiene que ser con la palabra de Dios. No puede ser porque alguien me dijo. Tiene que ser con la palabra de Dios. Si va a enseñar, si va a redarguir, si va a corregir a alguien, también dice para corregir. Si tú vas a corregir a alguien, no lo corrijas con tu propia palabra. Tú puedes ofender a una persona. Si yo corrijo a alguien con mi propia palabra, lo voy a ofender. Y él va a decir: ¿te cree que yo soy hijo de él que me está hablando así? Hermano, cuando tú vas a corregir a alguien y le cita la palabra de Dios y lo pone a leer la palabra de Dios, es Dios que está hablando, no eres tú. Entonces tú no tienes ningún problema. Límpiate, quítate eso. Hay personas que viven regañando a los demás. ¡Ey, no hagas esto, no hagas lo otro! Por ejemplo, una persona dice: ¡Ey, borracho, deja de tomar! ¿Qué tú ganas con eso? ¿Porque una gente deje de tomar y va para el cielo? No, eso no es verdad. Él se acepta a Jesús y Jesús lo limpia y le quita la borrachera. Ay, mira tú, usa esa falda más larga. ¿Qué ganas con que use falda más larga? ¿Vas para el cielo porque uses falda larga? No, porque tú uses falda larga, tú no vas para el cielo. Tú vas para el cielo si tú te arrepientes y aceptas a Jesús, y Jesús te va a poner y te va a cambiar tu corazón, y tú vas a usar la ropa que Cristo te diga que use. Entonces no es deja de beber, no es que deja de jugar lotería, no es que acepte a Jesús. Menciónale y dele la medicina que la gente necesita. La medicina que la gente necesita es la palabra de Dios, es el Evangelio. No es que tú lo regañes, tú no puedes estar regañando a nadie. Tú tienes que corregirlo con la palabra de Dios, porque toda escritura es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para usted instruir a una persona, la palabra de Dios. ¿Para qué? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para eso usted usa la palabra de Dios. Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué perfecciona el hombre? La palabra de Dios es lo que lo perfecciona. Es que lo va moldeando. Es que lo va cambiando, es que lo va transformando. Esos hombres que Jesús llamó, 12 hombres, quien lo transformó fue la palabra de Dios. Lo fue transformando y cambiando hasta convertirlo en lo que ellos fueron, grandes predicadores que entregaron la vida por el Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso quiere el Señor prepararnos a nosotros para toda buena obra que desde antemano el Señor preparó para que anduviésemos en ella. Primera Efesios capítulo 2, verso 10. Juan 5, 39. Ustedes escudriñen las Escrituras porque le parece
que en ella ustedes tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Eso es lo que el Señor quiere. Y voy a leerte uno más. Hay mucho de esto. Podemos predicar muchos mensajes solo de las Escrituras, pero quiero concentrarte en dos cosas. Comunicación con Dios, hablando y Él hablando con nosotros. Ahora mira lo que pasa aquí. En el Salmo 19, hemos citado esto otra vez, versos 7 al 10 dice, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo, al que no tiene sabiduría, la palabra de Dios le da sabiduría. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Por eso cuando tú hablas la palabra de Dios, tú le alegras el corazón a la gente, en vez de ponerlo enojado. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos, te alumbran los ojos y te pone en el camino por donde debe ir. El temor del Señor es bueno, que permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Mejor hablemos la palabra de Dios. Mejor hablemos la palabra de Dios, porque son mejor que oro refinado y son más dulces que la miel que destila del panal. Maravilloso, maravilloso. Voy a terminar en este momento, pero no quiero dejarte de leer una cosa interesante. Estamos hablando de la relación con Dios. Tiene que vivir conectado al Señor. Oración, su palabra, para que sea fructífero. Si no está orando, está muerto. Si no está leyendo la palabra, está muerto. Y no importa que esté yendo a la iglesia, va a estar involucrado en un montón de problemas y va a estar dando problemas en la iglesia, porque tú estás en la carne. Tú no piensas en la Biblia, ni piensas lo que va a hablar. No sabes si lo que va a hablar ofende o no, porque tú no lees la Biblia. Tú no sabes lo que ofende o no. Entonces, para que tú seas fructífero, te voy a dar la última lección para terminar. Y quiero que busques el capítulo maravilloso, Juan 15. Y vamos a leer unos versos maravillosos allí. Escucha bien. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es la mata de uva y el Señor es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él va a podarte para que dé más fruto, si da fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Primero tiene que estar conectado a la vid. Un ramo de uva, si no está conectado al tronco, no va a echar uva. No va a echar uvas. Si está conectado al tronco, va a ser fructífero. Si no está pegado al árbol, te va a secar y no va a dar fruto. Jesús dijo, Juan 15, 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Tú no puedes dar ningún fruto si no estás conectado con Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, mira, la palabra permanece es constante aquí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Otra vez el verso 7. Si permanece en mí
y mi palabra permanece en vosotros, pide lo que quiera y será hecho. Vamos a leer el 8. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. El Señor quiere que tú lleves muchos frutos, no pocos frutos. El Señor quiere que tú ganes gente para Cristo, alma para Cristo. El Señor quiere que tú estés involucrado en la obra de Dios. El Señor quiere que tú cantes. El Señor quiere que tú le sirvas. El Señor quiere que tú ames a la gente como Él lo amó. El Señor quiere que tú seas fructífero. Ahora, el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo lo amo. Otra vez, permanecer en mi amor, permanezcan en mi amor. Y para terminar, el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Y lo he puesto para que vaya y lleve fruto, y vuestro fruto permanezca. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo lo haré. El Señor te ha llamado para que lleve fruto. ¿Cómo va a llevar fruto? En comunión con Dios, armonía con Dios, oración, su palabra, y no desconectándote de Cristo. Si encontraste ya el camino de la verdad, sígalo en relación con Dios. Si no está orando, comience a orar. Te va a ser difícil. Si tiene mucho tiempo que no tiene una relación ni un tiempo de oración, te va a ser difícil. Cuando te arrodilles te va a costar mucho. Y para leer la Biblia te va a costar mucho. Pero después que te acostumbres y que el Espíritu Santo toque tu vida y tú te dejes guiar por el Espíritu Santo, tú vas a comenzar a leer y no vas a querer parar jamás. Que Dios te bendiga mucho. Que la gracia de Dios sea contigo, con tu familia. Y que Dios bendiga a su pueblo grandemente y nos ayude a estar en comunión con Él. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Amén.